¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Hay veces que dejamos de lado las cosas que entendemos de la palabra de Dios, o que más bien las hemos escuchado tantas veces que no las hemos entendido y que no hemos dedicado tiempo específico a poner en práctica esto que hemos escuchado tantas veces. La Biblia nos dice que nosotros somos reyes y que somos sacerdotes. Y sabe, nos enfocamos muchas veces en ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir? En llevar a cabo el entendimiento de la palabra de Dios. Pero piensa esto, el sacerdote es la manifestación de la voluntad de Dios en el cielo, porque nos lleva a la adoración. Pero dice la palabra que antes de ser sacerdotes debemos de ser reyes. Y el ser reyes es la manifestación de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en la tierra. Quiere decir, primero debemos de expresar la personalidad de Dios, la semejanza de Dios en la tierra, y después en el cielo, porque si no, ¿qué sentido tiene? Dios nos envió a vivir en la tierra y habitar en la tierra, no nos mandó a habitar en el tercer cielo delante de Él. Entonces, cuando hagamos de esta manera, vamos a tener ese efecto. ¿Por qué no pasan las cosas que nosotros estamos orando? ¿Por qué no pasan las cosas que nosotros esperamos que Dios haga? Muy sencillo, porque no hemos decidido ser reyes. Queremos ser sacerdotes, todos queremos ser santos, todos queremos cantar, todos queremos adorar, todos esperamos un día enseñar de la palabra, todos esperamos un día abrir la Biblia y que Dios nos revele cosas sobrenaturales, pero no estamos dispuestos a expresarlo y a practicarlo en la tierra. Piensa esto. La Biblia habla cosas muy puntuales. Número uno, de las cosas que me emocionan, y esto no es en el orden, lo voy a poner en el orden de las cosas que a mí me emocionan. Perdón. Una de ellas, cuando Jesús fue encarcelado y fue desvestido, dice la palabra que la túnica que traía era tan fina, porque era de una sola pieza, es decir, no tenía costuras, que los guardias echaron suertes, o se la rifaron, para ponerla en palabras más coloquiales. Quiere decir, Jesús vivía como rey. Número dos, la palabra nos enseña que Jesús no solamente iba y predicaba y enseñaba, sino que tenía un ministerio económico. De hecho, dentro de su organización había un contador. Este contador era Judas. Nada más es cuestión de leer un poquito de libros de historia y también poner un poquito más de atención en la Biblia. ¿Y cómo vemos esto? Porque Jesús no solamente iba y predicaba la palabra, sino que ahora sí que lo hacía como lo hacen el día de hoy. Si usted se da cuenta, y ahorita que estamos en época de elecciones, ese es un pleito que mucha gente tiene con los famosos acarreados. Ay, les dan una coca y les dan un lonche para que vayan al meeting. Bueno, Jesús hacía lo mismo. Él agarraba y alimentaba a las personas en lo físico. ¿Y sabe cuánto cuesta alimentar a las personas? El mejor ejemplo está en la multiplicación de los 5,000. Cuando la Biblia habla de los 5,000, habla de 5,000 hombres. Quiere decir que estos 5,000 hombres iban acompañados de su esposa, y vamos a ponerle que en promedio 2 hijos. Entonces estamos hablando de cuando menos 22,000 personas. Entonces la preocupación de los discípulos era: Señor, manda a estas personas a sus casas para que coman y para que duerman, porque dicen, no estábamos preparados para darles de comer como siempre. Y entonces le dicen, no, denles de comer ustedes. O sea, Jesús tenía un ministerio de rey. Él tenía que primero expresar las cosas en la tierra para que después se pudieran manifestar en el cielo. ¿Cómo se entiende esto? De una manera muy simple. Él tenía la capacidad de dar siempre. Él daba ofrendas, él ayudaba a los pobres, él tenía un ministerio económico. Jesús era humilde porque se entendía bajo autoridad, no era humilde porque no tuviera dinero. Ese es un falso entendimiento de la humildad. ¿Por qué el Hijo de Dios vendría a tener escasez en la tierra? Al contrario, vino a expresar su papel de rey y su papel de sacerdote, y los cumplió cabalmente. Y la Biblia está llena de esos pequeños y tangibles ejemplos en donde nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que perseverar en ser como reyes, como Jesús fue rey. Jesús fue rey en todo. Siempre tuvo algo que dar, siempre fue reconocido
como un hombre próspero, tanto que vestía una túnica tan cara como si dijéramos él vestía Armani, porque era el rey de reyes y señor de señores. Y así tenemos nosotros que vivir, porque la Biblia dice de nosotros que somos hechos a su imagen y a su semejanza, porque Jesús dijo en Juan 14:12 que haríamos las cosas que él hizo y aún mayores. Y si Jesús vivió como rey en esta tierra, nuestro papel y nuestra responsabilidad, y ahora sí que el enfoque de nuestra oración es vivir como reyes para que podamos expresar la voluntad de Dios y la manifestación de la palabra de Dios en la tierra primero, y segundo como sacerdotes delante de Dios en el reino de los cielos. Si no hacemos lo primero, no podemos hacer lo segundo. Y por eso a tantas personas les cuesta tanto trabajo enfocarse en el sacerdocio, porque no han vivido su reinado en lo espiritual todavía, siendo que esto es una promesa inevitable, según lo dice la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, se los dejo de tarea. Por favor, si tienen dudas, no dejen de escribirnos. Si tienen comentarios, por favor, háganlos tanto en Facebook como en YouTube o en donde estén viendo este video. Y por favor, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio, las redes sociales de redcouch.mx, y nos vemos en el siguiente devocional.